Buenas noches, de nuevo Kennedy en GK, en este capítulo número 26 de la terapia musical y temas de desarrollo personal. Esta noche venimos con un programa muy auténtico, muy de clase, con temas para toda la familia, incluyendo nuestros niños, adolescentes y amigos. Queremos que siempre y le pedimos que lo compartan con sus amistades, le den un like y que nos sintonicen todos los domingos en nuestro canal de YouTube NGK, terapia musical y temas de desarrollo personal. Así que véanos todos los domingos a las 8 de la noche NGK. Nuestro primer tema de desarrollo personal, un tema que todos los fines de semana siempre tenemos que estar pendiente. Y le digo los fines de semana porque son los días en que nosotros los humanos celebramos las fiestas, los cumpleaños, las reuniones familiares, eventos en general. ¿Y por qué digo eso? Porque se prestan para escuchar música, para manejar viajes largos y para tomarse unos traguitos de alcohol social. ¿Y cuál es el tema? Música, manejar y beber. Cuidado con eso. Son tres, vamos a llamarle actividades que si no pensamos bien lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos, podemos terminar fatalmente con nuestras familias, con nuestras vidas. Y lo más grande es dejar problemas a nuestros niños, a nuestras familias, esposas, esposos, madres, hermanos y amigos. A veces estamos manejando, salimos de una fiesta, una reunión, nos hemos dado unos traguitos sociales, pero que entonces sintonizamos la música, nos gusta un tema de esos caliente, un ritmo muy espectacular como eso de las músicas latinas, y se nos ocurre entonces seguir bebiendo, y esa música con esa bebida es la perfecta fórmula para nosotros darnos otro traguito y sentirnos bien, darle volumen en exceso a esas bocinas, esa música evidente. Y a muchas veces los que nos acompañan en el carro nos dicen: súbelo que está buena, sube, que esa música me encanta. Y entonces comienzan los tragos, que no es permitido manejar, pero cuando estamos embriagados y súper contentos, muchísimas personas lo hacen. Y no es beneficioso para usted, ni para la familia, ni para las personas que están en las calles manejando sin beber. Entonces, ¿qué pasa? Esa combinación de la música y el alcohol, ya usted contento. Usted no se fija, está acelerando su carro sin pensar cuántas millas o kilómetros usted va de velocidad. Una forma que ni está pensando que hay personas manejando a su alrededor, que trae familia y a lo mejor personas que no están bebiendo ni nada. Pero usted ha perdido ya la conciencia de lo que está haciendo, porque esa combinación, esa fórmula, en ese sentido la música no le trabaja a su beneficio, más esa música alta y el alcohol, el resultado final es velocidad. Resultado extra final es: va a chocar, va a hacer un accidente, posiblemente va a perder la vida, sus compañeros van a perder la vida, o le va a quitar la vida a otras personas que están involucradas en accidentes, y a lo mejor que no han bebido, vienen de otras reuniones. Entonces, por esa irresponsabilidad cometemos catástrofes que son incurables, son manchas dañinas psicológicamente para toda la familia y para usted. Podría inclusive quedar vivo, mutilado y en una cárcel. Así que mi consejo es que tenga cuidado con
cuando manejas, con la música y con esa combinación de seguir tomando cuando manejas. Si manejas y estás bebiendo, por favor, designa a un chofer que no esté bebiendo, porque así se cubre usted, su familia, amistades, y cubre a las personas que están sanamente manejando para llegar a su destino. En GK. Nuestro primer tema de terapia musical. La música me pone triste. Porque la música a veces nos pone triste, nos sentimos melancólicos. Claro, así como la música trabaja para ponerte contento, para ponerte emocionalmente en un estado que usted puede pensar mejor, con la música sutil, la música instrumental, y puede ser con palabras, pero bien elaborada, que nos pone en un estado de que nosotros nos sentimos emocionalmente, mentalmente puro, para concentrarte, para sentirnos que somos más productivos y podemos pensar mejor. Al revés, a veces la música también nos pone triste, porque escuchamos la música no apropiada para el tiempo que usted está a lo mejor a solas, está en momentos vulnerables para cambiar de emoción y sentirse melancólico, muchas veces triste. Aunque muchos decimos, esa música me pone deprimida, depresiva. Es muy grande decir que esa música me pone deprimido, porque son muchas las etapas, las cualidades para decir estoy deprimido. El efecto de la música, cuando usted dice que lo pone triste, es que tiene efecto de ondas musicales que se están comunicando con su organismo, con su cuerpo, con sus neuronas, y le hacen a lo mejor poner un estado de ánimo que inconscientemente le recuerda episodios o momentos que lo hacen poner melancólico. Episodios a lo mejor que usted no quiere recordar o que no son efectivos para el momento que usted está pasando. Yo quiero aconsejarle que siempre tome en cuenta cuando usted escucha música y examine y autoexamine su estado emocional cuando escucha dicha música. ¿Por qué? Porque entonces va a evitar en el futuro escuchar esas melodías, esas canciones que tienden a ponerlo triste, y a usted no le gusta esa tristeza, al menos que usted quiera conseguir ese estado emocional, que a veces balanceadamente es fructífero. Pero cuando dices, me pone triste esa música, me pone deprimido, entonces es una señal de que ese tipo de música no es la propia para ciertos momentos en nuestras vidas. La música, como todo, es dependiendo del ambiente, el estado de ánimo y nuestro alrededor. La música es terapia, pero también puede ser dañina cuando la usamos en momentos que no debemos usarla. Como la medicina, cuando bebemos medicina contraindicada. En GK, terapia musical. Consejo número 1. El amigo verdadero no te dice lo que tú quieres escuchar. El amigo bueno, el amigo verdadero, te dice lo que siente para que tú seas una mejor persona. Aquella persona que es tu amigo o tu amiga, que te dice solo lo que tú quieres escuchar para que tú estés de su lado y conseguir lo que ellos quieren, no son tus amigos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien, estamos bien con algo que hicimos o no hicimos,
esa persona te dice, no, tú estás bien, lo que tú hiciste está perfecto. Muchas veces no es así, pero como nos dicen, nosotros nos sentimos bien aún estando mal. Pero eso no es una amistad real. Sí, el verdadero amigo te dice las cosas como son, aunque te hieran, pero tú entonces lo vas a pensar y a determinar que a veces tú no estás bien y lo mejor es que te digan la verdad. NGK. Como todas las semanas, siempre les digo, escuchen mi música, que nos busquen en las plataformas digitales como NGK y así podrán escuchar, comprar, regalar nuestro portafolio de música que está bastante variado, desde música clásica, música instrumental, música tropical, música con palabras tendencia a ser cristiano y a respetar las leyes de Dios. Como también nuestro libro que se sigue vendiendo mucho gracias a Dios, 250 pensamientos para pensar acerca de la vida. Está en Amazon, está en Walmart, está en Target, en todas las tiendas digitales. Y lo mejor es que está en inglés y español. Y también está físico y digital, electrónico, que pueden tenerlos en sus tabletas, computadoras, sus teléfonos y leerlo cuando esté disponible. Así que NGK, escuchándonos, y nos escuchen todos los domingos a las 8 de la noche. Nuestro segundo tema de desarrollo personal. La ventaja de no hablar mentira. Es ventajoso siempre hablar con la verdad. Aunque como humanos no somos perfectos, y a veces tendemos a decir mentiras piadosas para el beneficio de nuestras familias y nuestro beneficio sin herir a nadie. Lo peligroso es ser mentiroso, hablar mentira, tener el vicio, tener la rutina de hablar mentira para todo. Entonces, ¿cuál es el resultado? O uno de los resultados es que por más inteligente que seamos, más brillante, por más organizado, maliciosamente, nos vamos a olvidar de las mentiras que decimos, entonces vamos a ser descubiertos. Y descubierto quiere decir que van a saber la clase de persona que usted es por estar hablando mentira para conseguir sus cosas y sus propios beneficios. Es decir, que mi consejo como persona, como terapista, es minimizar las mentiras, especialmente aquellas que son de destrucción, de conseguir lo que usted quiera para usted, cortando cabeza a sus amistades o familiares, amigos de trabajo, en general. No es una buena práctica ser mentiroso. Ser mentiroso no es de Dios. Ser mentiroso son cualidades de ser mala persona, de ser mal ciudadano, de ser mal compañero, mal hijo, mal persona en la sociedad. Así que si usted tiende a decir mentira y quiere ser mejor, poco a poco disminuya esa práctica. Y que si usted en realidad quiere hacerlo, estoy seguro que nuestro Dios lo va a ayudar. Porque cuando uno desea desde el fondo de nuestros corazones ser mejor, a veces tarda, pero la consistencia, la tenacidad y las consecuencias en hacer las cosas en secuencia y capitalizar nuestros deseos siempre tendrá la ayuda de nuestro Supremo. Así que no mientas, que solo te perjudicas, principalmente tú mismo y a tu familia. NGK.
Esperamos que esté gozando de este programa de terapia musical y que lo hacemos con mucho amor, mucha pasión. Esperamos este pedacito del día para grabar nuestro programa y que se vea todos los domingos a las 8 de la noche en nuestro programa de terapia musical y temas de desarrollo personal en el canal de YouTube de NGK, Terapia Musical y Desarrollo Personal, a las 8 de la noche. Compártanlo siempre, denle un like y si no lo puede ver los domingos, siempre se queda en nuestro canal y podrá verlo, escucharlo en el momento que esté o sus familias estén dispuestos. Pero les recuerdo que estamos aportando, creemos que estamos aportando unos minutos de positivismo a la sociedad y incrementando las cosas buenas para ser mejor persona en GK. Consejo número 2. Las palabras se las lleva el viento. Muchas veces somos muy teóricos, decimos, ofrecemos y nada pasa. Por eso dice, las palabras se las lleva el viento. Cuando usted promete algo, cuando usted dice algo que va a hacer, hágalo. No tiene ni que escribirlo, pero sí tiene que materializarlo, capitalizarlo y volverlo realidad. Para que eso, lo que usted dijo, prometió, se lo llevó el viento o no está en un contrato. No es necesario. Siempre cuando usted sea prudente, que lo que diga sea verdadero y que sus palabras se las lleve el viento y que usted luzca entonces como una persona irresponsable que ofrece y no da o no cumple. NGK. Nuestro segundo tema de terapia musical es la música como calmante o para calmar los dolientes físicos. A veces nos duele la cabeza, el estómago, parte de nuestros cuerpos y podemos usar la música como un calmante. La música casi siempre no tiene efectos secundarios en términos de los químicos. Podría ser que tendría efectos secundarios si la usamos de una manera como ya dijimos en nuestro segmento anterior, cuando lo ligas con el alcohol y manejar rápido. En el sentido de la música como calmante para calmar el dolor físico, es prudente siempre escuchar música que nos alivie mentalmente y que nos permita concentrarnos para mejorar nuestros dolores. Cuando usted está teniendo dolores de cabeza, y no es prudente entonces usar música con instrumentos de percusión ni con música que tengan un ritmo estable. ¿Por qué? Porque eso, cuando el ritmo estable con instrumentos de percusión, los drums, los tambores, las güiras, las maracas, eso tiende a estar paralelamente con los latidos de su corazón. Entonces pudiera acelerarle el ritmo. Por ende, le va a agrandar su dolor de cabeza o cualquier dolor que usted esté padeciendo. A mi entender, y con las experiencias de muchos años, creo que la música instrumental bien suave, bien despacio, con pocos instrumentos, especialmente de guitarra, de un cello, de una viola, un piano bien sutil, es agradable y será positivo cuando usted tenga un dolor de cabeza, dolor de estómago, cualquier dolor físico. Lo importante es saber cómo escucharla. Todo está en la manera que usted se concentra. Cuando usted piensa en el dolor y piensa en el dolor, aunque tome medicina, mentalmente va a seguir con el dolor. Entonces la medicina trabajará al concentrarse en las melodías, imaginarse paisajes,
bien sutiles en la playa con las ondas de las aguas, en un río, en un jardín solitario, lloviendo, con los pajaritos cantando, con una buena música de fondo. Concéntrese, cierre sus ojos, ponga sus brazos hacia abajo, póngase cómodo y imagínense esos escenarios. Mi gente, le diré que el dolor va a ir desapareciendo poco a poco, porque la mente de nosotros los humanos, cuando nos concentramos, nos imaginamos lugares, estados emocionales placenteros, todo desaparece de nuestras mentes y las neuronas de nuestro cuerpo le mandan el mensaje a esos dolores físicos y tienden a minimizar o a desaparecer. Es decir, lo importante es cómo escuchar la música, saber concentrarse y el momento en que lo hace. En GK. Consejo número 3. Estar siempre aseado, limpio, bien perfumadito, bien cambiadito, bien peladito, es de buen gusto y la percepción de las personas en la sociedad será mucho mejor para su personalidad y para su persona. Además, es algo que le va mentalmente a engrandecer su persona y se va a sentir mucho mejor. Además, el aseo personal es muy importante, la higiene personal es muy importante. No tenemos que ser ricos ni tener las mejores ropas o el mejor perfume o el mejor jabón. Lo que tenemos es que ser higiénico, tener la voluntad de siempre andar bien cambiado, si es de sport, así como estoy yo, o si va para una fiesta, o cualquiera que sea el evento, pero andar limpio, bien perfumadito, y la percepción para ellos y para usted mentalmente será diferente y se va a sentir mucho mejor como persona. En GK. Como siempre tomamos temas en general que vienen a colación mientras nosotros grabamos los segmentos de este programa de terapia musical y desarrollo personal. Y es que se nos ocurre hablar un poquito de las cosas de la vida. Cuando me dices, quiéreme, apóyame, mímame en vida, cuando estamos en vida. No lo hagas después que ya yo no esté en esta vida terrenal. Es muy importante como humano decir, te quiero, apoyarte, mimarte, darte la mano cuando lo necesites, estar contigo en los momentos difíciles, malos y los buenos, pero que sea en vida. Dime te quiero, dime te amo, dime estoy aquí para apoyarte, estoy aquí para darte mi mano y mi abrazo de amigo, porque te quiero, te amo, somos buenos amigos, te amo, eres mi hermano, mi mamá, mi madre, pero hazlo en vida. No todos los humanos somos perfectos, yo no soy perfecto. Lo he hecho muchísimas veces que no le he dicho a las personas, a mis familiares, te quiero, y estoy aquí para ayudarte, pero he aprendido poco a poco y he practicado y lo sigo practicando poco a poco para ser mejor, para estar presente en todos los momentos de la vida y no decir, después que lo veamos vendido para el otro mundo, te quiero, y llorar, porque entonces es muy tarde. Nada malo en llorar cuando ya no estés aquí, pero es lo mejor llorar, alegrarnos y vivir la vida, por lo menos cuando estemos aquí, nos sintamos apoyados, mimados, amados, queridos y compartir todas las cosas buenas y malas en esta vida. Dime todo, ámame, quiéreme, pero en esta vida, no después. En GK. Espero que le haya gustado este programa de terapia musical y desarrollo personal, todos los domingos a las 8 de la noche
Mi nombre es NGK, siempre lo repito, y quiero decirle que me siento bien, muy bien, aunque seamos una persona, dos, tres, cientos, millares, que nos escuchen, no importa. Lo importante es que te sientas bien con lo que haces y que sientas que estás aportando cosas buenas para nuestras familias, nuestros niños y la sociedad en general. Este, esta semana me sentí muy contento porque recibí del YouTube que ya completamos las 7.500 vistas a nuestro programa y a nuestro canal en general. Que aunque no tenemos temas callejeros y populares, creo que tener en estos tiempos de pandemia casi 8.000 vistas en 5 meses es un éxito. Además, como le digo, no es la cantidad, sino la calidad. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y los veo, quiero que me vean este próximo domingo en nuestro capítulo entonces número 27 de la terapia musical. Buenas noches. NGK.